Habitantes de las poblaciones ubicadas en la zona de influencia de Hidroituango alertaron sobre distintas afectaciones a los recursos naturales y a la cadena de vida y de producción en el río Cauca. La Fiscalía General de la Nación conformó un equipo interdisciplinario que aquí me acompaña, integrado por 3 fiscales de la Dirección Especializada en la Unidad contra Delitos Medioambientales, 9 peritos, científicos muy valiosos, ingenieros ambientales y de minas, químicos, biólogos y ecólogos, 2 analistas y un grupo de policía judicial que asumieron las investigaciones y de entrada identificaron riesgos a las fuentes hídricas, a la fauna, a la flora y a la vida de los habitantes de esta zona ribereña. Y eso nos ha llevado a solicitar en el día de hoy medidas previas, preventivas, para proteger la vida, el mínimo vital, el ecosistema en esta zona del Cauca. Y el fiscal penal de garantías habrá de adoptar las medidas que correspondan de carácter cautelar y preventivo en audiencia que ha sido prevista para el próximo 6 de mayo, de acuerdo con la solicitud que ha efectuado el señor fiscal de conocimiento. En inspecciones realizadas en un polígono sobre el río Cauca, entre los municipios de Sabanalarga, Valdivia, Toledo e Ituango, todas ellas en Antioquia, fueron recolectadas muestras muy importantes que nos han permitido solicitar las siguientes medidas de prevención. En primer lugar, en relación con la invasión del buchón de agua, estamos perdiendo el río Cauca a unas velocidades insólitas. En poco menos de 2 meses, el buchón se ha desplazado 8.5 kilómetros sobre el río Cauca. Y ese buchón se desplaza por los fuertes vientos desde Sabanalarga en este cañón antes del dique de Hidroituango que queda aquí. Se desplaza de ida y de venida a lo largo del cañón que aquí se encuentra en este mapa que estamos presentando a nivel de Sabanalarga. Los 8.5 kilómetros de buchón significan que allí el agua se empoza y no corre con suficiente fluidez y reduce los procesos biológicos de conservación de los ecosistemas. El manto que genera la planta bloquea los rayos del sol, es decir, este buchón impide que el rayo del sol penetre. Eso implica que se inhiba el proceso de fotosíntesis. No hay fotosíntesis, no hay oxígeno debajo del buchón. Y si no hay oxígeno, no hay vida. Entonces, las especies animales que hay en el río, pues están tendiendo a desaparecer. El buchón está ubicado a 55 kilómetros aproximadamente al sur de la presa del proyecto de Hidroituango y de acuerdo con las mediciones hechas y los registros satelitales que hemos hecho y que les vamos a presentar, que son francamente dramáticos, en apenas 2 meses cubrió una distancia, como les he dicho, de 8.5 kilómetros del río Cauca, que en esa parte del río ya no es navegable. Y la calidad de la vida acuática se disminuyó
con resultados que son francamente complejos. Esa dimensión de la mancha verde, piensen ustedes en una cancha de fútbol sobre el río Cauca, equivale a una distancia, para que ustedes la identifiquen, como si le pusiéramos un tapete de buchón a la carrera séptima entre la Torre Colpatria y, óigase bien, el Seminario Mayor de Bogotá sobre la carrera séptima. O para los paisas en Medellín sería una distancia entre el Parque de Berrío y la estación de Santo Domingo, del Metrocable. O en Cali sería extender una mata de buchón permanente desde la Plaza de Toros hasta la antigua licorera del Valle. Para los santanderianos sería decirles una distancia que va entre la sede central de la Fiscalía, el búnker de Bucaramanga, hasta el Club Campestre. De ese tamaño es el buchón que ya hay sobre el río Cauca. Los peritos encontraron que esta especie vegetal invasora intenta ser controlada por EPM a través solamente de una máquina que resulta ineficiente y no ofrece garantías para frenar la cantidad de la reproducción exponencial. Veamos con detalle la zona invadida por el buchón. Aquí empezamos a hacer las tomas correspondientes, ahí empiezan las primeras apariciones de buchón. Y aquí empiezan ustedes a encontrar cómo está ya el río Cauca, en este momento. Esto es tomado con los drones de nuestros fiscales e investigadores, quienes podrán darles mucha más información al respecto, pero el buchón se está comiendo el río. Aquí está la única draga que tiene hoy empresas públicas municipales tratando de enfrentar el fenómeno que se está viviendo a nivel del río. Y aquí un elemento muy importante es el tamaño de la raíz, ¿verdad? Es una raíz muy pequeña la del buchón. Por supuesto, nuestros científicos, ustedes ven aquí ya el campo del buchón sobre el río Cauca. La raíz es muy pequeña porque hay tal grado de sustancias nutrientes sobre el río que necesita muy poca raíz para alimentarse el buchón. O sea, la capacidad que tiene para extenderse esta plaga vegetal es enorme. ¿Por qué razón? Porque los residuos orgánicos del río, que son los que recoge a lo largo de su cauce, cuando llega al dique, hace que esos residuos orgánicos no continúen y se estén concentrando sobre esta parte previa a la represa. Entonces, es una zona rica en materiales biológicos, o sea, hay mucho alimento para las plantas. Se generó un fenómeno como resultado de la presa que ha concentrado la riqueza biológica en esta zona y eso hace que se pueda extender enormemente justamente el buchón. Así es, ¿no es cierto, señores ingenieros y técnicos? Sigamos. Es la misma que ya habíamos presentado. Bueno, esto es muy importante. Esta es una foto satelital donde ustedes ya empiezan a ver sobre el río Cauca la capacidad de expansión que en este momento tiene. Un fenómeno muy interesante. Va botando más semilla en todo este espacio y tiende pues a extenderse más. Y eso es producto, me explicaban los técnicos, de que como se trata de un cañón, el buchón en la madrugada llega cerca a Sabana Larga y durante el día por el viento se va moviendo alrededor del río, como ustedes lo pueden ver en estas gráficas que estamos mostrando.
El buchón ya está marcando desde el punto de vista de los registros satelitales. Por eso es necesario adoptar una medida importante. Gracias a la cooperación del programa Copérnico, dirigido por la Agencia Espacial Europea y la Unión Europea, logramos tomar estas gráficas que les vamos a entregar de lo que está pasando en este momento. Gracias a ello, a las fotos que hemos podido tomar, a las pruebas científicas, entonces hemos pedido la primera medida cautelar. Aquí tenemos, ya les mostramos la imagen satelital. Y la primera medida cautelar consiste en que el juez de control de garantías implemente de manera urgente e inmediata un plan de choque para la recolección del buchón de agua o las macrofitas presentes sobre el cauce del río Cauca para salvar la vida animal, la vida socioeconómica de los ribereños, que está asociada a la vida del río y a las especies animales del río, que por supuesto se están afectando de manera determinante. Esta es la primera medida. La segunda medida tiene que ver con la planta de asfalto. En la vía que conduce de Toledo a Puerto Valdivia, en Antioquia, sobre la ronda del río San Andrés, este es el río San Andrés, crearon una planta de asfalto. El río San Andrés es uno de los afluentes del río Cauca y encontramos que en esa planta de asfalto había quedado abandonada y allá hay residuos de material carburado de petróleo y otros elementos peligrosos dispersos indiscriminadamente provenientes de los trabajos de la obra civil para la hidroeléctrica. En su recorrido, los investigadores establecieron que algunas de las sustancias identificadas caen a los cuerpos de agua, al río San Andrés y por esa vía al río Cauca y finalmente al río Magdalena, y disminuyen su calidad. Y están expuestos particularmente los niños de esta región que cogen los residuos, que es prácticamente la brea, que ustedes recuerdan, que ellos utilizan como si fuese plastilina para jugar, y ello constituye un verdadero riesgo para la salud. Según la Convención de Basilea, esos residuos se encuentran clasificados como peligrosos y tienen componentes como vanadio, níquel, hierro y algunos compuestos aromáticos con características cancerígenas. La planta de asfalto y los residuos sólidos encontrados son de las obras contratadas por EPM para ampliar y reparar las vías de Ituango, el Valle de Toledo, Toledo y Puerto Valdivia, deterioradas por el tránsito de maquinaria hacia el proyecto de Hidroituango. Esa planta no se cerró técnicamente ni se hizo una recolección adecuada como lo establecen las normas ambientales. Aquí vamos a ver los residuos, parte de los residuos peligrosos abandonados. Así se encuentran en este momento. Nuestra misión de campo apenas regresó el fin de semana y dadas las características de amenaza ambiental que muestran estos hechos, de manera inmediata hemos solicitado esta audiencia ante el juez de control de garantías. Todos los desechos propios de esta planta de asfalto y van cayendo sobre el río San Andrés, y por esa circunstancia hemos pedido el cierre técnico urgente de la planta de asfalto, la recolección y la disposición inmediata y técnica de los residuos, y esperamos que el juez de garantías así lo disponga. En tercer lugar, esto tiene que ver con la escombrera El Higuerón. El equipo especializado de la Fiscalía llegó a un lugar conocido como El Higuerón, entre Puerto Valdivia y la hidroeléctrica, y allí encontró una zona de disposición de material excavado, eso se llama SODME,
en la que hay alrededor de 3 millones de toneladas de residuos sólidos que salieron de la obra aproximadamente. Les explico. Para hacer una georreferenciación. Las rocas y los sólidos extraídos del proyecto fueron dispuestos sobre esta montaña y amenazan en la actualidad con desprenderse. Precisamente allí los expertos han encontrado grietas hasta de 60 metros de profundidad y filtraciones de agua que técnicamente podrían provocar un riesgo inminente de derrumbe que caería sobre la vía que se transita allí, por donde pasan peatones, vehículos, semovientes, y que podría llegar a represar, como ustedes lo ven, el río Cauca, con las consecuencias que ello podría tener desde el punto de vista de una avalancha. En varios puntos ya existen desprendimientos de tierra y fueron cubiertas esos desprendimientos dieron lugar a que se cubriera ya una quebrada cuyas aguas estancadas contribuyen con la desestabilización de la masa de residuos sólidos. Ustedes ven aquí los residuos cómo están y ven la pendiente. Están completamente expuestos, como ustedes ven, los materiales sólidos. Eso técnicamente deberían estar cubiertos por capas vegetales para arraigarlos a la tierra. ¿Ustedes ven cómo están expuestos? Ya grietas que en algunos puntos, con los elementos técnicos, ¿cómo se llama el aparato? ¿Cómo? Con los distensómetros alcanzamos a medir hasta 60 metros ya de grietas. Muy bien. Por esta razón, la Fiscalía ha solicitado la imposición de la siguiente medida cautelar: la estabilización urgente e inmediata de taludes y manejos de agua, superficies en la escombrera del Higuerón y el cumplimiento de las normas técnicas de cierre y abandono establecidas por la autoridad ambiental. Y en último lugar, hemos pedido, como hallazgo cuarto, que se intervenga la afectación de la cadena alimentaria en el río en esta zona. La presencia del buchón y los otros riesgos identificados por la Fiscalía están reteniendo la riqueza biológica y de minerales del río Cauca en la parte sur del proyecto Hidroituango, es decir, antes de la represa. De esta manera, el agua que pasa por la presa es filtrada y por ello fluye hacia las poblaciones aguas abajo, las del norte, con las consecuencias que ello tiene con respecto a la sostenibilidad del río frente a la biodiversidad de peces y capacidad de sostenimiento de los ciclos biológicos productivos del cuerpo de agua con menor riqueza biológica. Los expertos encontraron que esta situación afecta a la población de peces en calidad, tamaño, carne y en su misma reproducción. Los técnicos de la Fiscalía han encontrado peces famélicos, producto de la falta de nutrientes biológicos para asegurar su cadena alimentaria. Y esto afecta a la seguridad alimentaria de la región y la principal actividad económica de los pobladores del río Cauca. Aquí está como los técnicos de la Fiscalía han documentado esto. Yo creo que tú nos podrías decir básicamente desde el punto de vista técnico lo que encontraron, si te parece. Aquí en la parte de esta fotografía se observan los análisis que están haciendo los peritos químicos, los científicos sobre el área de aguas. Aquí observamos el cuerpo de agua como está.
limpio posterior de la presa. Aquí no observamos ningún tipo de sustrato o de sedimento que nos indique que esa agua tenga capacidad de sostenimiento de vida. Aquí está totalmente transparente el agua, no tiene ningún lado. Este es el río. Aquí ya antes de la presa, ya el sustrato está cambiando color. Mire, el color del agua ya es, que indica que sí hay un sedimento que alimenta a los peces. Aquí está el sedimento. Esto es... ¿Eso es claro? Antes de la presa hay sedimento biológico. Eso es lo que alimenta la vida en el río. Es la parte total donde está verde. Exactamente. Y la presa la filtra y el agua pasa clara. Es una mancha larguísima. Es que, ¿como cuántos Y entonces es ya después de la presa, aguas abajo, y eso tiene que ver de alguna manera con todo lo que tenemos a nivel de Sucre, Todo, hasta la mojana. hasta la mojana sucreña. No hay alimento para la vida en el río. Y esto implica un impacto severo a la riqueza biológica del río Cauca. Yo quiero que volvamos a que miren ustedes el agua antes y después. Este es el agua después de la presa. Ustedes ven agua completamente filtrada. Y ahora ustedes ven el color natural del río con toda su sedimentación. Así debería ser el río a lo largo de todo su cauce. Miren los sedimentos, sigue contando. Aquí en esta parte vemos el curso del cuerpo de agua ya sin ningún sustrato, lo que está generando que estas rocas no tengan lo que nosotros llamábamos base de desarrollo para los peces, y por eso se está generando una desnutrición a nivel de la fauna y obviamente en la reproducción. Por lo tanto, el ciclo íctico del sistema fue alterado por la ausencia de sustrato y de sedimentos, en donde va toda la carga biológica que alimenta a todas las especies que subsisten en el río Cauca. Esos coloritos. No, es que es un fenómeno que tiene la presa. Al llegar el agua de la parte sur, encuentra el dique, la presa, obviamente se decanta, quedan los sedimentos ahí y como está no saliendo logran por superar la barrera del rebose. del rebose. Exactamente. Está surtiendo un efecto colador. Exactamente, porque no tiene la capacidad para sustentar, porque está saliendo es por la parte rebosadera, no está saliendo por otro lado. ¿Recuerdan ustedes el rebosadero? ¿Sí? Ahí sale el agua filtrada. Estos punticos que ustedes ven de cierto color aurífero, ¿es oro o no? Y eso implica también que la vida socioeconómica de los barequeros río abajo se afecte, porque no está circulando el sedimento del río que tiene partículas de oro. Entonces, aguas abajo también hay problemas de sostenibilidad desde el punto de vista de la actividad centenaria de los barequeros, que es actividad de los ribereños del río. Esto tiene que ver, pues, con el sostenimiento socioeconómico de las poblaciones ribereñas. Igualmente. Estamos hablando de 60.000 personas a lo largo del río, a lo largo de esta parte del río. 60.000 personas. Entonces, por eso hemos pedido, como medida cautelar, medidas inmediatas para mitigar los efectos adversos sobre las poblaciones de Ituango, Puerto Valdivia, Briceño, Cáceres, Tarazá, Caucasia y demás municipios que sustentan la pesca y sustento diario de esta cuenca. Yo francamente le quiero agradecer profundamente al cuerpo técnico de la Fiscalía que ha hecho este trabajo consagrado, en silencio, durante estos meses. Han concluido esta primera fase en el marco de una investigación penal, pero antes de que se produzcan los resultados de la investigación propiamente penal, en el marco de la indagación corresponde adoptar medidas preventivas
en beneficio de las víctimas de estos cambios al ecosistema que se están dando en el río Cauca. Pero ¿qué responsabilidad tienen los constructores de la presa respecto a eso, por ejemplo, lo del buchón? Porque ellos son los responsables por los... Claro, entonces ese es un tema que tiene que ver desde la perspectiva de la Fiscalía con la responsabilidad penal que tendrá que discernirse una vez acabe la fase de indagación. Pero ya conocidos los resultados, el señor fiscal y la señora directora de Derechos Humanos han tomado la decisión inmediata de pedirle al juez de garantías medidas cautelares. De lo que estamos hablando es de la vida del río Cauca. Y tenemos que actuar como sociedad conjuntamente en este momento, en primer lugar, en la reparación de los daños al ecosistema y a la vida socioeconómica alrededor del río, antes que estemos concentrados en el tema de las responsabilidades. Esas se van a discernir y vamos avanzando muy bien en la investigación, pero queremos pedirle al país que hagamos una cruzada colectiva para impedir que perdamos el río Cauca.